Darío, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Encantado de recibirlos aquí en esta que es su casa. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Darío Castillejos y a qué se dedica? Bueno, yo soy un artista visual, artista plástico, caricaturista, ilustrador y de todo un poco. Cuéntanos un poquito acerca de las últimas cosas que has estado haciendo respecto a, pues, a tu caricatura. Bueno, en la caricatura he estado haciendo varias cosas. Estoy haciendo algunas ilustraciones en gran formato, eh, series de dibujos de asuntos que me interesan plasmar, siempre con la misma línea pues, de lo que caracteriza todo mi trabajo, que es la crítica, ¿no? Ok. Ujú. Y para lograr ese tipo de cosas, ¿qué tan importante consideras que es estar en un estado del ser? Yo estar en un estado del ser le llamo a cuando nuestras acciones van de acuerdo a nuestros pensamientos para así poder lograr plasmar un sentimiento. ¿Tú consideras que es importante estar en ese estado para poder lograr plasmar o transmitir ciertas cosas? Sí, es importante siempre tener pues un estado en muchos sentidos anímico y demás estable, ¿no? Quien viera mi trabajo diría que siempre estoy en un estado ¿cómo se llama? De rebeldía, ¿no? De no estar a gusto, de inconformidad, ¿no? Pero es que la verdad es que eh, creo yo que al menos abordando el tema de la caricatura, se tiene que ser, cuando se es crítico, se tiene que ser inconforme. O sea, tiene uno que poner el ojo en las cosas que no nos agradan como sociedad, como individuos, y señalarlas, sí, ser un poquito criticones, digámoslo Sí. así, pero con el ánimo de poder confrontar, ¿no? De que podamos confrontar esas cosas que no nos agradan. eh, y bueno, sobre todo enfocar la crítica hacia aquello que no nos agrada del ejercicio del poder, por ejemplo, que es la constante también en mi trabajo, ¿no? Entonces, por ahí. Pero sí, la verdad es que disfruto mucho mi trabajo. Es la zona donde estoy pleno, donde estoy a Sí. gusto y donde me encanta estar además, ¿no? Todo el día. Veo que tienes muchos reconocimientos aquí en tu espacio. Más que doctor, ¿no? Realmente me gustaría hacerte la pregunta, ¿te acuerdas cuál fue el primer reconocimiento que recibiste? ¿En qué Híjole, la año, más o verdad es menos? que no me acuerdo, pero debe ser a lo mejor este que está aquí. Este, creo, 1997, ¿no? creo que en 97. Yo empecé a hacer caricatura en el 92, 94 más o menos. Y este fue un certamen que se hacía en el estado, que era Premio Nacional de Periodismo Benito Juárez García. Entonces, pues obtuve ese reconocimiento y creo que fue el primero. Y ya de ahí vinieron otros. Desde luego siempre al trabajo, ¿no? Sí. No me premiaron a mí por tener alguna gracia, sino más bien premiaban el trabajo en sí, ¿no? Y eso fue pues el inicio de mi carrera ahí como Llevas una caricatura. trayectoria entonces más o menos como de unos 30 años Sí, más o aproximadamente. menos 30 años, digamos, publicando. Sí. Y pues yo diría que 40 y a qué edad se empieza a agarrar el lápiz, porque realmente serán unos 45. Sí, como a los cuántos años eh, empezaste a dibujar. Algo bien curioso que le cuento a los amigos es que muchas veces cuando tú le preguntas a la gente si se acuerdan de su primer dibujo, de sus Sí, primeros dibujos en el kinder, son muy pocos los que se acuerdan. sí, sí, sí. Yo me acuerdo de esos dibujos, yo me acuerdo de mis dibujos de la primaria, incluso me acuerdo de un paisaje que dibujé híjole, creo que era primero de primaria o, o saliendo de preescolar, y entonces hice un paisaje que veía yo en la casa de mis papás. Y lo traté de imitar y entonces hicieron un concurso ahí con los chiquitines. Imagínate un dibujo todo maltrecho y demás, pero con la intención de ser un gran dibujo. Y lo recuerdo muy bien, de manera muy vívida. Y yo creo que esa ha sido también una constante en mi trabajo. Siempre trato de hacer dibujos que a veces logre llevarlos a un estado de mucha satisfacción personal y otros que se quedan en ser dibujos eh, que pueden crecer, ¿no? Sí, Que pasa pueden dar. como que en todo, ¿no? Sí. Normalmente
cuando estás mucho tiempo practicando, Sí, hay muchas cosas que se van a quedar, ¿no? Que puede claro, que no claro. queden o Sí, que claro. simplemente no hayan logrado, no se hayan logrado en ese momento, Sí, ¿no? no fraguaron, ¿no? No se Sí, quedaron ahí. Yo tengo cantidad de cosas y es bien curioso porque de repente voy al archivo, veo dibujos que están inconclusos y me encantan, me encanta, o sea, me sí, encantaría sí, sí. retomarlos. Son dibujos que estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y que los dejé así. Y es una práctica común, como un ratón, ¿no? Ir a estar hurgando en lo que tengo guardado. Y de repente encuentro cosas que vuelvo a retomar y que vuelvo a hacer y que me dan mucho gusto, porque hay un conecte entre lo que dejé inconcluso y lo que sigo soñando, ¿no? Sí. Normalmente, ¿cómo inicia, pues, ese sueño? O no era un sueño como tal, tenías nada más la necesidad de pintar o dibujar. Sí, yo recuerdo que era muy introvertido, nada que ver ahora, ¿no? Sí, Pero era muy introvertido de chavito porque a lo mejor la educación que tuve fue muy estricta, fue muy dura. Mi papá era una persona de carácter fuerte y eso hacía que yo tuviera algunos problemas para socializar, ¿no? Entonces, cuando empiezo a dibujar, resulta que empiezo a conectar con otros chicos y entonces se acercan y entonces quieren ver lo que dibujo y entonces me anima mucho saber que esa es la puerta que logro hallar para poder tender, hacer relaciones con los demás y entonces se ya. vuelve mi principal medio de socialización y empiezo a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, a hacer amigos, a hacerles la tarea, a hacer los trabajos de los maestros y así se inicia el sueño ya después de viendo las influencias que tuve a la mano, que eran cómics, que eran viñetas en los periódicos y demás, pues ya conecto ese sueño con la posibilidad de hacerlo a nivel profesional, ¿no? ¿Cuál fue el primer cómic que a ti te llamó la atención en ese tiempo? Había varios cómics y caricaturas que se transmitían en la televisión. Yo recuerdo mucho algunas caricaturas japonesas que se transmitían en México, que me influenciaron muchísimo. Recuerdo también muchos cómics que tuve a la mano. Te estoy hablando desde Tarzán, Órale. vi algunos, bueno, el mismo Calimán, ¿no? Capulinita, todos esos eran parte de mi acervo Sí, y los guardaba yo con especial, como especial tesoro, ¿no? Y ya después, bueno, conocí los cómics de Marvel, de DC y demás, y entonces me enamoré desde luego de los superhéroes. Spider-Man era mi superhéroe favorito porque era el superhéroe que siempre pasaba penurias, ¿no? Entonces, sí. cuando yo voy creciendo en la, en la escuela, pues me doy cuenta que tenemos cosas en común, ¿no? Sobre todo en Sí. la cuestión de los romances, que nunca le iba tan bien. Y entonces de ahí empiezo a ver que Spider-Man es el más humano, ¿no? Entonces, bueno, me clavo con eso. De ahí surge todo, entonces. Sí, de ahí. En ese proceso, digo, hoy en día creo que pues tenemos un poquito tal vez más de oportunidades Sí, respecto a lo que es hacer caricatura, ¿no? sí, Y claro, dedicarse a eso, ¿no? claro. Al final es un estilo de vida, ¿no? Sí, 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 En sí. tu caso, ¿cómo llevaste, pues, o lograste hacer que tu trabajo tuviera valor, ¿no? Que pudieras vivir de hacer caricatura. E- Cómo es e- ese proceso? Esa es una muy buena pregunta, Javi, porque la verdad de las cosas, no creo ser el único, creo que mucha gente, muchos jóvenes se enfrentan a este dilema, ¿no? El arte todavía es un poquito incomprendido como profesión. Cuando un joven, jovencito, un niño le dice a su papá, yo quiero ser dibujante, quiero Sí, ser artista, la reacción inmediata de muchos papás es, no, yo quiero que sí trabajes, ¿no? Yo quiero que sí tengas una vida productiva, ¿no? Que seas un vagabundo con un lápices en la don nadie a bolsa, un veces don nadie, ¿no? inclusive, ¿no? Exactamente. Y esa es una batalla muy dura que se tiene que librar en pos de la vocación, en pos del amor a la pasión que se lleva, ¿no? O que se sueña. Y yo creo que fui en ese sentido muy perseverante, o sea, no dejé de dibujar, estudié una carrera que no me agrada profesionalmente y me la paso dibujando. Entonces, toda mi formación académica, los que me conocen me recuerdan porque él que dibujaba. Entonces, Sí, siempre los apuntes por la parte de atrás, siempre era una galería de dibujos, ¿no? Que todos disfrutábamos. Y también recuerdo, fíjate que había
Ahora es diferente, ahora con el internet puedes tener acceso a tutoriales infinitos, Sí. ¿no? Pero entonces había academias a distancia, entonces te mandaban los libros, los materiales para aprender a dibujar vía correo. Ahí me tenías recortando todos, te voy a mostrar uno que guardo que te va a dar mucha risa, pero es fabuloso. Y yo siempre creí que podía ser dibujante. No dejé de creer y hasta la fecha creo que todavía puedo ser un buen dibujante. ¿En ese momento fuiste apoyado por tu familia? No, la verdad es que mi papá fue de esos que creía que el dibujo no te llevaba a ninguna parte. Pero de parte de mi mamá, fíjate que era curioso porque mi mamá me alentaba, no precisamente con conocimiento técnico o demás, ¿no? Ni tampoco creo que con la intención de llevarle la contra a tu No, papá, exacto, ¿no? no, 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 más bien me apoyaba, por ejemplo, cada que íbamos al mercado, y me encantaba acompañarla al mercado. Sí. Era mi delirio acompañarla al mercado todos los días. Muchos chicos dirán que no, porque pues, es ir a hacer el mandado y es hacer lo que sea, la despensa y demás, y es aburrido. A mí me encantaba por una razón, porque los kioscos de periódicos estaban afuera del mercado. Ah, ok. Entonces yo iba, el interés tiene Sí, pies, ¿no? Entonces yo sí. iba con mi mamá porque me regresaba con 2 o 3 cómics. Entonces ya sabía mi mamá Sí. y su apoyo siempre fue en ese sentido, en acercarme todo lo que yo necesitaba para poder dibujar. Ella me veía que era yo un apasionado del dibujo y pues de repente me compraba alguna cosa. Mi papá también lo hacía, mi papá más me animaba, ¿no? De repente yo hacía historietas para ellos. O Órale. sea, a lo mejor yo venía enojado a mi papá. Era bien curioso porque hacía una historieta de algún perrito que le causaba gracia o de algún animalito, la terminaba yo y se la dejaba abajo de la puerta en la noche. Entonces, Órale. al otro día salía muerto de la risa y me decía, oye, vi que le pasó al perro y esto. Entonces eran mis maneras pues de tender puentes, ¿no? Hacia lo que me interesaba y con las personas que me interesaba tender esos puentes, ¿no? Cuando tuve oportunidad de niño de tener una amiguita o adolescente tener una novia, recuerdo que mi manera de, fíjate qué curioso está hablando, me habla de la manera de acercarme o de ganarme su afecto era Haciéndole hacer un... cómics. Órale. Entonces, Sí. por ejemplo, si ella tenía un perrito que le gustaba, o un gato, yo hacía un cómic de ese gato. Entonces la tenía siempre pues Sí, interesada a ver qué obvio, obvio. salía Hazme en el otro, nuevo ¿no? capítulo, ¿no? Pero pues yo estaba interesado en otras Sí, cosas, ¿no? sí. Entonces, y era un buen intercambio. Y así. Era tu forma de conquistar, Sí, entonces, porque ¿no? no era yo muy ducho para la cuestión de Sí, la, aparte dice, dices que eres un poquito, bueno, en ese tiempo, ¿no? sí, era Un introvertido. poquito más Además, dicen que introvertido, verbo ¿no? mata carita, pero sin verbo. Yo le agregaría un elemento a esa ecuación. El dibujo mata verbo y Verbo mata y carita Marta Carita. también. Tenías que desarrollar otras habilidades, por Claro, supuesto, ¿no? ¿no? Sí, Como claro. todos. Se tiene uno que adaptar o morir. Entonces, también el amor ha influido bastante, ¿no? En todo este Sí, trayecto claro. tuyo. No, Con respecto a eso, ¿qué nos podrías compartir? el ¿Qué amor. tan importante consideras que es eso para lograr cualquier cosa? Bueno, el amor es el elemento primordial de todo lo que hacemos. Creo yo que sin amor la vida es un desastre, ¿no? Eh, y el amor es un motor también que te impulsa, sí, pero que también te permite luchar, que te permite tener un anhelo, Yo creo mucho en una definición de la felicidad que dice que es el esfuerzo constante en aras de un ideal digno. Entonces, esa frase me gusta mucho porque no es como una fórmula mágica, sino que la felicidad real es un esfuerzo constante. Sí. O sea, es un día a día y para luchar día a día necesitas tener una causa que ames, un ideal digno, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el ideal más digno ha sido, entre otras cosas, claro, hacer esto que me apasiona y compartirlo con toda pasión con la gente que amo, ¿no? Que mi familia y mis amigos. Y entonces en todo creo yo, en esencia, que el arte es un acto de amor. Sí, ¿no? Que al final te lleva, todo es un conjunto Sí, y conforme vas haciendo cada vez tú más
o plasmas más tu caricatura, Claro, pues al final es algo que a ti te apasiona, te claro. llena, y cuando lo compartes con alguien, normalmente no sueles compartirlo con la persona que tienes Ujú. menos confianza, todo lo contrario, Exacto, lo haces con la persona que te sientes más allegada a que exacto. pueda apreciarlo, ¿no? Y usted dice, ni siquiera Exacto. llega a apreciarlo, Y y el lo haces artista, de al corazón. compartir confirma que es un acto de amor. Porque además no comparte algo ajeno. Sí, El no, artista, cuando nosotros hacemos una pintura, una ilustración, realmente nos compartimos a nosotros mismos. O sea, no es mito que cada obra lleva una parte del artista. O sea, sí sí. lleva la entraña, lleva mucho del artista, lleva un momento del artista, lleva un ánimo del artista, lleva una expresión del artista, lleva una inquietud del artista, lleva, te digo, es un acto de amor en todos los sentidos. ¿Y a dónde te ha llevado todo esto que has llevado en estos 30 años de trayecto? Me ha llevado a lugares muy bonitos, pero yo creo que lo más bonito es que me ha llevado a encontrarme eh, y a seguir descubriéndome también como un ser humano con un potencial de poder eh, afectar mi círculo más cercano y, y en algunas ocasiones círculos un poquito más lejanos que no sospechaba de tocar eh, las emociones de mucha gente y eso me inspira porque creo que es a futuro un bonito legado, ¿no? Cuando menos que de mí no sé si se hablará, pero se hablará de la obra seguramente y habrá registro de alguien que buscando un sueño logró tocar a otros, ¿no? ¿Tu sueño principalmente desde el inicio cuál era o cuál fue? Mi Lo, su- lo pregunto porque Ujú, digamos, al ujú. día de hoy, ¿crees que lo hayas ya logrado o falta parte todavía de eso? No, yo creo que, te digo, en esa definición que te compartía del esfuerzo constante, creo que, como dice por allá una enseñanza bíblica, ¿no? No es que ya lo haya alcanzado todo, ¿no? Sino que mi meta es vivir siguiendo al blanco, ¿no? O sea, trato de seguir con la idea y con el sueño vivo Sí, de alcanzar algún día eh, pues un tipo de plenitud, ¿no? Entonces, pues mientras siga soñando, mientras haya vida, habrá esperanza y quiero hacerlo hasta el último de mis días, eso estoy seguro, porque amo lo que hago y ese es un sueño, a lo mejor es un sueño sin muchas pretensiones, pero es un sueño que nace de lo profundo de mi ser, ¿no? ahorita que mencionabas respecto a Dios, Ujú. ¿eres religioso? ¿Te consideras Sí, religioso? Sí. claro, soy creyente, antes no entendía muy bien estas cosas, pero decía yo, bueno, parece que Dios me envió con mochila y lápices al hombro, porque de verdad desde muy pequeño supe que era lo que quería hacer y, y cuando necesitaba inspiración, pues encontré muchas veces en la enseñanza cristiana la inspiración que necesitaba. O sea, cuando veo los cielos, el universo, las estrellas, la obra de tus manos, eh, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria, ¿no? Dice la enseñanza cristiana. Y es verdad, o sea, no dejo de asombrarme de lo que nos ofrece esta vida, este mundo. Eh, y yo Qué creo que no bonito. puede uno ser ajeno a una fe si uno está consciente de su dimensión en la vida y en esta realidad, ¿no? Entonces, y la verdad es que siempre ha sido para mí la principal inspiración. Hay cosas que no podría explicar sin el elemento de la fe, totalmente. Entonces, al final también llevas esta frase que es fe más acción, ¿no? Fe más acción, sí, Para que las cosas se sí, den, ¿no? claro, claro, claro. Si, Además, perdóname, no, no, Darío, si no. tuvieras la oportunidad hoy en día de hacerle un dibujo a tu yo de niño, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo describirías? Ay, esa es buena también. No lo he pensado, pero
¿Sabes qué? Que yo creo que cuando hay personas que me han dicho en charlas ya más profundas, todo esto, ¿no? ¿Has platicado con tu niño interior o has platicado con el niño del pasado? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que el niño del pasado es el que está aquí. O sea, ese niño no se ha ido. Es más, te voy a confesar algo. Me cuesta mucho trabajo a veces, a mí, no sé a los demás si les pase lo mismo, quisiera saberlo también, pero me cuesta mucho trabajo ver a mis amigos de la infancia como eh, metidos en un disfraz, o sea, de adultos, ¿no? Sí. Porque yo los veo y quiero decirles, oye, ¿qué crees? Hice este dibujo del avión que nos gusta, de la nave que nos gusta. ¿Te acuerdas que hacíamos viajes intergalácticos ahí en nuestro espacio que teníamos en medio de un terreno baldío y que teníamos una caja con botones y que íbamos a ir a tal... O sea, cuando yo los encuentro, quiero hablar de eso. Sí. Y resulta que hoy son ingenieros, hoy son abogados, o sea, y parece que la vida se les ha decolorado un poquito, ¿no? O sea, ¿Crees, parece que crees que se haya perdido esa esencia, digamos? sí, a lo mejor, ¿sabes qué? Esa capacidad de asombrarse, de crear como niños, de Sí. imaginar como niños, porque yo no dejo de ser ese niño, o sea, a veces me lo dice constantemente mi esposa, mis hijos, papá ya madura, ¿no? O sea, pero no sé si sea como una sentencia implacable tener que madurar, o si madurar signifique despojarte del encanto y de la creatividad que tenías cuando niño. Yo no lo concibo así, yo creo que no. Yo creo que claro, no puedes seguir hablando como aquel niño, Obvio. pero no Sí. puedes dejar de ser lo que eras. A mí me encanta jugar, me encanta reír, me encanta cotorrear, me encanta con los amigos comportarnos realmente como niños a veces, ¿no? O sea, y te digo yo, por si alguien ve esto y sabe que me lo encuentro en la calle, vas a ver que lo voy a ver como un niño. Sí, sí, sí. Y, y desafortunadamente te digo, mucha de la gente, por distintas situaciones, el trabajo, la rutina y demás, han perdido ya esa alegría que no necesitaba mucho para salir, ¿no? O Sí. sea, nosotros éramos felices con una bolsa de canicas. Éramos felices. Yo, por ejemplo, si te tengo todavía una manía de niño que no la he podido dejar. Si yo encuentro un lápiz tirado, roto como esté, es instintivo que lo levanto. O sea, lo limpio, lo afilo y como si le dijera, mira, antes de que te acabes, Sí. vas a hacer algo bueno. Órale. Y entonces tomo ese pedacito de lápiz, lo traigo y de veras, te lo digo literal, trato de hacer un buen dibujo. Ya, le digo, ya valiste la pena, ahora Ya, sí ya te ya te puedes puedes ir ir. a donde estabas tirado, ¿no? Si quieres, o te puedes quedar aquí y entonces los lápices se acaban, las plumas las desecho vacías, o sea, son cosas que, obsesiones o no, que que me ayudan a seguir creyendo en ese sueño de niño. Al final, me gusta cómo nos logras también transmitir y expresar esto, pues tan final para mí y pues para la gente que también nos Sí, está viendo, porque es muy importante esto. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hoy en día presente, ¿no? Seguimos a veces sueños, sí, metas, objetivos y claro. nos desviamos un poco de lo que realmente somos, ¿no? Sí, De lo que realmente estamos viviendo en el presente, ¿no? es Y a verdad. veces esos mismos pensamientos considero que son bien difícil poder lograr calmarlos, ¿no? Porque a Sí. veces ni siquiera es la voz exterior la que te hace ruido y la que te genera esos pensamientos de todo el tiempo, sino es tu propia voz interna Sí, que porque no puedes controlar esos pensamientos que están sí, adentro de ti, ¿no? Al claro. final son tuyos, no es de nadie más, ¿no? Y es bonito cómo lo compartes porque eso hace, al menos para mí, que tengo hoy la oportunidad de platicar contigo, también darme cuenta de que, pues a veces pasa, ¿no? No soy el único, digamos, ¿no? También lo pienso, Sí, también sí, lo sí, sí, siento, sí, también sí, lo... Hay alguien más que también sí, lo comparte, ¿no? sí, claro, claro. Hoy en día me gustaría, si claro, también si estás de Sí, acuerdo, claro. compartirles a nuestra comunidad algunas palabras de aliento, porque Ujú. considero que vivimos en una era de la inmediatez, en la Sí, que precisamente no nos damos cuenta del trayecto, de que hay procesos y de que lo que tú haces personalmente es
va más allá de conseguir ya el resultado, ¿no? Es Ujú. dejar un legado, ¿no? Sí, A claro. veces puede que esto que estés haciendo ahorita no se vea reflejado en 5 años o en Sí, 10 claro, años, pero a lo mejor en claro, 20 años es el claro, boom, ¿no? claro. Pero pasó un cierto tiempo, ¿no? Sí, No fue, lo trabajaste hoy y ya mañana tienes todo sí. lo que pensaste y soñaste, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que algo bien importante es que nos demos la oportunidad de tocar a otro. O sea, eso creo que para mí es muy importante. Yo a veces se me acercan muchos jóvenes, me dicen, oiga, ¿cómo puedo dibujar? ¿Cómo puedo hacer esto? Y yo veo que están llenos de prejuicios, ¿no? Que están llenos de cosas de, mira, a veces hay una batalla muy fuerte en esta sociedad que nos alienta siempre a complacer a otros. O Sí, sea, siempre trabajamos para complacer a otros, soñamos para complacer a otros, decimos voy a ganar mucho dinero para poder acceder a tal estadio, para poder acceder a tal estatus, ¿no? O ir a, para que me vean que tengo esto muy caro, o tengo el otro, o tengo esta posición. Y vamos trabajando, viviendo en función de lo que, de las expectativas ajenas, ¿no? Cuando realmente te digo, si fuéramos muy honestos con nosotros mismos, no necesitamos de mucho. O sea, ahora falleció Mujica, ¿no? Que para muchos pues ha sido una muestra de congruencia, ¿no? De vida. Y él se refería un poquito a esto, a que no necesitamos mucho para vivir. No hablo solo de lo material, hablo de lo humano, de la sensibilidad. Cuando yo platico con jóvenes, a mí me gusta impactarlos en este sentido, decirles, a ver, primero tienes que saber sí, que tú puedes hacerlo. O sea, y que además hay una lucha que dar, pero que si la das es una lucha muy digna y te va a hacer muy feliz. Entonces, les trato de quitar un poquito las telarañas, los maestros que les dicen, mira, para hacer esto tienes que recorrer todo este camino técnico. Las academias, a fin de cuentas, les interesa que tú estés 1, 2 o 3 o 4 años ahí porque les genera una ganancia, ¿no? Yo les digo, mira, a lo mejor yo soy una mala escuela porque no te voy a entretener 4 años, te voy a enseñar a que te diviertas dibujando, que te diviertas creando y en 3 meses de verdad lo veo. Me ha tocado talleres donde en la tercera sesión están llorando de alegría porque dicen, es que yo nunca pensé que podía hacer esto dibujando. Le sí. digo, bueno, es que se trataba solamente de quitarte losas que nos ponemos encima, ¿no? Para tratar de complacer a otros y de divertirte. O sea, a fin de cuentas, alguien me decía, es que, oye, me da pena dibujar un perro porque no lo puedo Que ese hacer. sí no Mira, me sale parece bien, esto. ¿no? Oye, para mí es maravilloso este perro. O sea, además lleva un sello tuyo. Vamos a darle un poquito de carácter. Entonces enseño a jugar con esas cosas que crean. Y a mí me da mucha satisfacción ver la reacción que tienen. O sea, cuando logran conectarse con ese niño que se quedó encerrado en una torre. Porque le dijeron, no Sí, puedes crear, porque tienes que producir. Porque si te pones a soñar, pierdes el tiempo y eso es un gran error, ¿no? Y nos hemos vuelto egoístas también por otro lado. No nos interesa mucho saber del otro. O sea, decimos primero yo y que se hunde el mundo. A mí me gusta a través del arte decirle a la gente que tú mismo te puedes compartir con otros. O sea, que lo que tu pasión puede impactar a otros y que puede inspirar a otros. Y eso es un acto más de compasión con los que de lástima. Hoy estamos acostumbrados, creo, a sentir mucha lástima, ¿no? O sí, sea, decimos la lástima, alguien me lo enseñaba, me decía, es que mira, la lástima te genera una incomodidad por lo que el otro está pasando, que le está yendo mal, sí. pero te quedas ahí. O sea, nada más dices, ay, pobrecito, ¿no? No tiene trabajo, no sabe qué hacer, está perdido. Ya, te sigues. Te dolió. Y eso te consuela un momento, ¿no? Pero la compasión es más a fondo, va más allá. Dices, oye, este chico no sabe qué hacer, está perdido, está preocupado, no sabe qué va a hacer de su vida. Voy a ayudarle a descubrirlo. Tal Sí, vez podamos juntos hacerlo, ¿no? Y la compasión te lleva a tratar de cambiar esa situación que lastima a otro, ¿no? Yo creo que si en el mundo hubiera más compasión, las cosas serían distintas. O sea, si no me complaciera solamente yo. sí, Es decir, yo estoy aquí, mientras yo gane dinero y no haga nada, está bien.
No, no está bien. A veces lo mismo que nos decimos muchas veces, ¿no? Ser un poquito más empáticos, ¿no? Exacto. Con el de al Sí, lado, con claro. el otro, porque no sabemos, lo mismo que comentaba ahorita, ¿no? No sabemos qué Ujú. problemas pueda tener y ni siquiera a Sí, veces son problemas externos, es uno mismo, porque sí, se repitió tantas veces en su cabeza esa voz interna de no lo hagas, está sí, mal, es verdad. no persigas ese sueño, no eres bueno, no tienes que tú mismo, ya en automático sin tener esa voz ya todo el tiempo tú la estás repitiendo Sí, y realmente es lo que te impide es avanzar, ¿no? cierto. Yo creo que hay una crisis grande en el mundo de simpatía y de empatía, de las dos. Ahí se los dejamos de tarea, pero hay crisis de simpatía y de empatía. Creo que cuando logremos tener un poquito más de simpatía con los demás y de empatía, las cosas van a cambiar. Darío, muchísimas gracias por No, hombre, no, permitirnos este espacio y poder platicar contigo y qué compartir un chido. poquito pues de tu filosofía de vida, perdón, filosofía de vida, de lo Sí, que haces, a lo que te eh, dedicas y pues nada, no, hombre. gente, muchas gracias también por ver la plática del día de hoy. Si les gustó, recuerden que nos ayudaron muchísimo regalándonos un like, suscribiéndose al canal y nos estaremos viendo próximamente en otro video más. Darío, si gustas despedirte de nuestro No, público. pues agradecerles a ustedes, a Gadu y a todos a todo el equipazo que tienen ahí, desearles lo mejor y aquí seguimos para ustedes. Muchas gracias. No, hombre. Hasta luego, gente.